Bueno, hoy, como tú bien lo decías, nuestro orador invitado es Jesús Márquez. Nos va a platicar acerca de resiliencia, cambio y transformación. Y para conocerlo un poquito más, en el plano profesional, a él le gusta crear equipos de trabajo en los que contribuyan con su experiencia, habilidades, conocimientos y competencias para el logro de los objetivos planteados. En el plano personal, busca ser un espacio para la creación de distinciones que permitan incrementar el conocimiento y desarrollo del ser humano. A Jesús le fascina compartir ideas, él escucha poderosamente, comunica claramente, disfruta el espectáculo de la inteligencia, es muy curioso y creativo, le apasiona el desarrollo y la transformación del ser humano, busca crear espacios de claridad, construye el amor por sí mismo buscando compartirlo con los demás. Jesús es cofundador de Creando Horizontes, en donde desarrolla e imparte talleres dirigidos a la liberación del potencial humano en todos los ámbitos, desde el personal hasta el laboral. Jesús también tiene mucha experiencia como conductor de radio. Ha tenido durante cierto tiempo y varias temporadas programas de radio. Tiene una capacidad enorme para explicar temas muy complejos de manera muy sencilla, muy fácil, para que todo el mundo lo podamos entender con palabras muy fáciles de explicar, ¿no? Y hoy Jesús pues nos va a apoyar, nos va a compartir su charla de resiliencia, cambio y transformación. Entonces, si te parece bien, cedemos cámaras y micrófonos, Jesús, para que puedas comenzar. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a todos, mucho gusto en verlos digitalmente. Ojalá algún día nos podamos ver en presencial, vamos a ver si esto ocurre alguna vez. Y bueno, pues gracias por la presentación. Sí, básicamente la intención que tenemos en Creando Horizontes, que tengo yo personalmente, es crear un mundo que funcione para todos. O sea, esa es básicamente la intención de esto, ¿sí? El trabajo que hago lo hago en Creando Horizontes, es una pequeña empresita que nos dedicamos a desarrollar talleres y seminarios para la liberación del potencial humano. Y nuestra intención es que estamos creando un mundo que funcione para todos. La idea de crear un mundo que funcione para todos no es un asunto de cambiar política o economía o religión. La intención es, si tu mundo funciona, si tu mundo como ser humano funciona, y el mío también, y el de tu vecino también, el mundo va a funcionar para todos. No podemos tener un solo mundo que funcione para todos, sino cada uno de nuestros mundos funcionando va a hacer que en realidad el mundo funcione. Y ese es el trabajo a final de cuentas. Hoy a mí me da muchísimo gusto cuando me habló Ciro y me dice, ¿sabes qué? Me encantaría que platicaras con nosotros. La verdad, me gusta mucho compartir ideas y algo que para mí es muy importante, primero, pequeñas recomendaciones, evita al máximo las distracciones. Siempre que estamos en nuestras casas o en oficinas y estamos en una junta virtual, es fácil distraernos, evitar al máximo las distracciones. Ya, por favor, los que no han puesto su nombre en Zoom, pongan su nombre porque de repente me pongo a platicar con Huawei P20 o con Moto 4G y como que no me siento cómodo, ¿no? Les pido que activen su cámara, los que tienen sus cámaras apagadas, les pido que activen sus cámaras y silencien sus micrófonos, por favor. Ese es parte del proceso para poder tener una conferencia más o menos eficiente, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, ya les pedí que hicieran eso, perdón. Algo que es súper importante, no creas una palabra de lo que te diga. Esto es para mí fundamental. Siempre que platico con alguien, lo primero que les pido es no me creas. O sea, no, porque yo te lo estoy diciendo con la mejor de las intenciones, desde todo mi buen saber y entender, y sin embargo, puede no funcionar para ti. Lo que yo te pido es que escuches lo que te digo, lo examines y luego, si te sirve, úsalo. Pero no me creas. El problema con creer en este tipo de trabajos, el problema con creer en un trabajo de capacitación, es que si el instructor, el tallerista, te dice algo y tú te lo crees sin examinar, en más de una ocasión vas a fallar. Tú necesitas examinar lo que el cuate que está al frente te está diciendo, mirar a ver si se aplica a ti como ser humano
y al entorno en el que estás, porque el entorno en el que yo vivo es totalmente distinto del tuyo, absolutamente distinto. Aunque fuéramos vecinos de escritorio, nuestros entornos son totalmente distintos. Nuestra manera de percibir el mundo es totalmente distinta. Entonces, lo que yo te pido es no me creas, examina lo que te digo. Si te funciona, úsalo. Si no te funciona, puedes preguntar, oye, ¿sabes qué? Jesús no me hizo sentido. O de plano tirarlo, no pasa nada. ¿Ok? Que esto es importante. Te pido también que retes lo que sabes de ti, de los demás y del mundo. Estos dos puntos son fundamentales cuando queremos aprender, cuando queremos desarrollarnos, cuando queremos aprender. Retar lo que sabemos es fundamental. No que examinar y retar lo que sé. Mucha gente se siente muy cómoda con lo que sabe. Mucha gente va adquiriendo conocimiento, va adquiriendo experiencia y empieza a acomodarse. Empiezan a sentirse muy cómodos con lo que yo ya sé. Y el problema con eso es que dejas de aprender. Cuando dejas de retar lo que sabes, empieza a ocurrir algo que se llama obsolescencia. Si tú no retas tu conocimiento constantemente, empiezas a volverte obsoleto y eso es algo que no funciona, ¿ok? Hay gente que me decía, no, lo que pasa es que pues yo ya tengo 20 años de experiencia haciendo esto, cuando en realidad tienen un año de experiencia que han repetido 20 veces. Porque ya ese primer año de experiencia llegaron a la conclusión de que son unas fieras en lo que están haciendo, que ya saben hacer lo que hay que hacer, y a partir de ahí repiten y repiten y repiten. Nosotros tenemos que estar totalmente dispuestos a dejar de hacer eso, y más en una situación como la actual. Estamos en una situación en la que no habíamos estado, en realidad. O sea, la cantidad de factores que se mezclaron para llegar al momento en el que estamos son impresionantes. A nivel mundial, la economía ha estado moviéndose muy extraño. Luego, a nivel salud, este asunto de la pandemia, y luego una serie de decisiones a nivel local, a nivel país, una serie de decisiones que la mayor parte de la gente que yo conozco al menos no entiende. O sea, no entienden cuáles son las decisiones que está tomando nuestro país. Y eso nos ha puesto en un punto pues totalmente nuevo, o sea, absolutamente nuevo, retador, y aquí es donde se presentan opciones. Aquí es donde mucha gente está empezando a colgar los brazos, hay gente que ya está pensando en cómo irse al campo a cultivar su tierra porque no van a saber, no saben cómo hacer negocio, y es donde se presenta el reto enorme, y bueno, es aquí donde empezamos a trabajar de manera importante. Algo que me gusta decir siempre que hablo con la gente es que la vida es un asunto de distinción. Tenemos que empezar a crear distinciones. Distinción no como elegancia, sino distinción como de carácter distinto. Poder distinguir una cosa de otra. No sé si les ha pasado, a mí me pasa, yo uso lentes y en ocasiones estoy terminando algún trabajo que tengo que hacer, ya voy a salir un poco tarde o si no salgo en este momento, voy a llegar tarde a la cita a la que tengo que ir. Entonces, imprimo, mando a imprimir, agarro la hojita y de pronto, yo cuando no traigo los lentes puestos, me los cuelgo en el pecho. Me toco el pecho y no siento los lentes. Y entonces empiezo a buscar los lentes. Y empiezo a buscarlos y voy para un lado, voy para el otro y no, hasta que de pronto por algún motivo puedo ver mi mano y veo las líneas de la palma súper claritas y me cae el 20. Traigo los lentes puestos. Ya puedo irme. Aunque los traía, dado que no los había distinguido, no podía yo moverme de ahí. Lo mismo pasa con todo. Cuando no distingues ciertas cosas, las puedes tener al frente de ti, pero si no las distingues, no las puedes usar. Por eso es fundamental empezar a crear distinciones, examinar todo lo que observas, todo lo que escuchas y retar todo lo que sabes te permite crear esas distinciones. El trabajo de hoy, la conferencia de hoy es acerca de resiliencia, cambio y transformación. Suena maravilloso, resiliencia es una palabra maravillosa, la tomamos los psicólogos, los filósofos de la física. La resiliencia en física se refiere específicamente a la capacidad que tienen los metales, el acero en particular, en regresar a su posición original. Si tú tratas de torcer una barra de acero, la resiliencia es la capacidad que tiene el acero
para regresar a su posición. Y en términos ya psicológicos, en términos de los asuntos humanos, básicamente resiliencia es la capacidad para adaptarse positivamente a los cambios del entorno. Sin más rollos, hay 1000 definiciones distintas, pero básicamente la resiliencia es la capacidad para adaptarte positivamente a los cambios de tu entorno. Y aquí hay algo que es importantísimo. Nos gusta decir que somos resilientes. Nos gusta a la gran mayoría de los seres humanos que estamos en el proceso de ser emprendedores, de ser líderes, y todo este tipo de rollos. Nos encanta la idea de sentir que somos, o de pensar que somos resilientes, y eso está padrísimo. Eso está muy, muy bien. Sin embargo, en ocasiones, la resiliencia se transforma en una especie de terquedad. No sé si lo han notado. En ocasiones, el decir es que yo sí puedo adaptarme a las cosas, y en lugar de esa adaptación positiva, me empiezo a aferrar a ideas previas. En lugar de ver hacia adelante, empiezo a ver hacia atrás. ¿Qué hice hace 10 años que funcionó y que quiero volver a hacer hoy? ¿Por qué? Porque algo que hacía yo hace 10 años ya no lo hago, y sin embargo llegué a esta situación y hay algo nuevo, y en lugar de abrir mis ojos hacia el frente, empiezo a ver qué hice. En lugar de observar cuáles son los recursos con los que cuento, empiezo a ver qué están haciendo los demás. Y eso a veces funciona y a veces no. En cambio, cuando yo empiezo a observar los recursos que yo tengo y empiezo a observar hacia adelante, empiezo a proyectar cómo es que quiero que sea el futuro, cómo quiero que sea el futuro. En ese momento, viendo los recursos con los que cuento, los empiezo a estructurar de tal manera que ese futuro al que quiero llegar se vaya convirtiendo en algo real. Aquí la parte importante es que las cosas se vuelvan reales, que mis ideas se vuelvan reales. Algo que me ha tocado ver muy seguido, sobre todo en esta época, mucha gente está recurriendo a motivación, por ejemplo, con sus equipos de trabajo, el rollo de motivación, pensamiento positivo. Eso funciona mucho. Sin embargo, la motivación y el pensamiento positivo son como las paletas de un remo de kayak, ¿sí? Si tú te pones el kayak, me imagino que la mayor parte de ustedes lo conocen, una pequeña canoa que literalmente, el kayak individual, literalmente te la pones. Si te metes a la canoa y te la amarras, ¿ok? Y te lanzas al río y tienes tu remo que te permite desplazarte cuando el río está en calma, te permite sortear piedras cuando vas en un rápido, el remo te permite evitar ciertos accidentes. Pero ¿qué pasa si te lanzas al río sin el remo? Si te lanzas al río sin el remo, sin esa motivación, sin ese pensamiento positivo, pero te lanzas al río con el kayak, empiezas a usar tus manos para moverte cuando no puedes, usas tus manos para sortear las piedras y listo. No es tan fácil, pero la logras. Si te lanzas al río con solo el remo, sin el kayak, la verdad, si no sueltas el remo te ahogas. Si tú te lanzas al río sin el kayak, motivación, pensamiento positivo, que son el remo, no te funcionan. En este río de las circunstancias actuales, necesitas algo distinto que motivación y pensamiento positivo. Necesitas entusiasmo. Y el entusiasmo es la base de la resiliencia. La manera de poder recuperar, moverte, ir hacia adelante, es a través del entusiasmo, distinto de la motivación. El entusiasmo proviene de la certeza de que cada paso que doy, grande o pequeño, me va a acercar al propósito. Cada paso que yo dé, grande o pequeño, me va a acercar al propósito al que voy. Y cada revés que ocurra, me va a dejar un aprendizaje para acercarme al lugar a donde yo voy. La resiliencia actualmente depende de tu capacidad de entusiasmo, no de tu motivación. La motivación viene de tu necesidad por algo. Esa necesidad te lleva a hacer cosas para satisfacerla. Se acaba la necesidad y bajas la guardia. Cuando estás entusiasmado, tú no bajas la guardia. Vas teniendo logros y no bajas, no desaceleras. No sé en sus vidas si han notado eso.
De repente tienen planes, proyectos, le echan todas las ganas, todas las ganas, todas las ganas, cumplen la meta y ¡bum! Viene un valle. ¿Sí? Le dan, llegan arriba y ¡bum! Inmediatamente viene un valle. Y estos valles son naturales, no está mal que así ocurra. Sin embargo, la profundidad del valle es totalmente distinta cuando estás entusiasmado que cuando solo estás motivado. Cuando solo estás motivado, la profundidad del valle es demasiada. A veces llegas al mismo nivel que antes de empezar a subir y hay gente que terriblemente baja. En casos de ventas, he trabajado con equipos de ventas en donde se ponen metas y el vendedor que lo logra, qué bruto, se partió el alma para lograr ventas, X cantidad de ventas, logra la meta, se va a su viaje a Cancún de vacaciones y cuando regresa, los primeros 2 meses, vende por debajo de lo que estaba vendiendo antes. ¿Por qué? Porque ya no hay entusiasmo. Tenemos que aprender, si lo que estamos buscando es en serio perdurar, por decirlo de alguna manera, en estas circunstancias extrañas en las que estamos viviendo, lo que necesitamos es aprender a entusiasmarnos. El entusiasmo es algo que ocurre de la voluntad, mientras que la motivación ocurre de la necesidad. Mientras no necesite algo, no me siento motivado. El entusiasmo ocurre de la intención. Estoy motivado o estoy entusiasmado porque yo lo digo, no por otra cosa. O sea, no tengo, el entusiasmo no requiere de motivos, requiere de intenciones. La motivación, obvio, requiere de motivos, ¿ok? Esa es la pequeña distinción. Entonces, si tiene alguna duda, pregunta, comentario, con toda confianza, abran el micrófono y díganme, Jesús, quiero preguntarte esto o no estoy de acuerdo. Bueno, no es un debate, si no estás de acuerdo al final platicamos, ¿sí? Si quieres preguntar algo con toda confianza y puedes no estar de acuerdo, pero al final, si hay tiempo, podemos debatir lo que tú quieras, ¿ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Vamos bien? ¿Sí? Hasta Ok. ahorita creo que vamos perfecto. Muchas gracias, Jesús. Muchísimas gracias. Vientos. Entonces, ahora, ¿qué sigue? Básicamente, algo que es muy importante. Estamos en una situación nueva, distinta. Tenemos que aprender a cambiar. Tenemos que cambiar nuestra manera de hacer las cosas. Tenemos que hacer las cosas diferentes. Y empezamos a buscar maneras diferentes de hacer las cosas. Y ese es algo súper interesante. Déjenme regresar aquí. El cambio es algo que estamos buscando. Nos juntamos, 2020 es un año de cambios, 2020 es un año que se presentó de manera totalmente inesperada. Lo que estamos viviendo hoy no lo esperábamos y tratamos de cambiar. Cambiar es poner algo en lugar de algo. Eso es cambiar. Si yo estaba haciendo A, ahora tengo que hacer B. Quito A, pongo B, a ver qué resulta. Si B no funciona, quito B y pongo C. Y si C no funciona, quito C y pongo D. Y si D no funciona, quito D y pongo E. Y me puedo pasar hasta la Z, pero no tenemos tiempo. Entonces lo vamos a parar en E. ¿Y qué ocurre si no funciona? Ya, mejor cambiemos. Ya no funcionó. El problema con el cambio, gente, es que normalmente estamos haciendo más, mejor o diferente de lo mismo. Ese es el problema con cambiar. Cuando cambio, agarro lo que tengo, veo lo que tengo, lo que yo hacía, y entonces ahora hago más de lo que tenía. O hago mejor de lo que tenía. O hago diferente de lo que tenía. El problema es que es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Otra ropa, otro escenario, otra manera de hablarlo, pero exactamente lo mismo. Ahí es donde surge el reto. Ok, yo voy a buscar salir adelante, puedo recuperarme de este golpe me tumbó y como soy resiliente me voy a levantar. El asunto es que me voy a levantar a una condición desconocida. Es como
A mí me gusta mucho decir que hay que aprender a tener fuerza distinto de, más bien poder distinto de fuerza. La fuerza te permite ejercer presión, te permite llevar a cabo cierto tipo de cosas, pero el poder es el que te da la capacidad de hacerlo. El poder es la cualidad de tener la habilidad de lograr. Y ponía yo un ejemplo. Por ejemplo, el roble es un árbol muy fuerte. Si el roble es atacado por un vendaval de 200 kilómetros por hora y ese vendaval es sostenido 2 minutos, el roble se desgaja. Con toda la fuerza que tiene, se desgaja y se echa a perder. El junco es una hierba que yo digo que es una hierba con poder. Es una hierba que puede estar donde sea. El junco llega al vendaval de 200 kilómetros por hora, se acuesta en el piso por el aire, pasa el vendaval después de 2 minutos y poco a poco el junco empieza a levantarse, se recupera. Es totalmente resiliente porque puede. El problema hoy es que aún los que hemos sido como juncos nos vamos a levantar a un horizonte totalmente desconocido. Y ahí es donde cambio deja de funcionar. Vamos a abrir los ojos, estamos abriendo los ojos a un entorno que no conocemos. Y esto es un reto maravilloso. Por primera vez en nuestras historias de emprendedores, nos estamos enfrentando a un reto real, a un reto en el que nadie hay delante de nosotros. Cuando entramos al mundo de nuestros negocios, cualquiera que sea nuestro negocio, ya había alguien que había caminado el camino. Ya había alguien que había tenido logros. Ya había alguien que había encontrado técnicas. Hoy estamos en una oportunidad impresionante. Estamos totalmente en un territorio ignoto, no hay mapas, y aquí es donde se forjan las puntas de flecha de las generaciones que vienen atrás. Y es nuestra responsabilidad y es nuestro reto. ¿Perdón? ¿Alguien quería hacer una pregunta o se abrió el micrófono nada más? No, sorry, se me abrió el micrófono. Ah, ok, perfecto. Entonces, el punto aquí es, aquí es donde tenemos que estar totalmente atentos a que el cambio ya no funciona. Ya no puedo seguir haciendo más, mejor o diferente de lo mismo. Tengo que entrar en la posibilidad de transformación. Y es un reto gigantesco, gente. Hablar acerca de transformación es un reto gigantesco porque no hay palabras. No podemos definir lo que tenemos que hacer porque nunca lo hemos hecho. He estado escuchando expertos en todas las áreas hablando de cómo tenemos que hacer bla, ble, bli y blo, pero es más de lo mismo. De repente escucho en alguna entrevista a alguien en una agencia de marketing diciendo que ahora lo que tenemos que hacer es entrar en contacto con nuestra gente de una manera diferente. Sí, dime cómo, por favor. Es algo que ya sé, es algo que tú sabes, es algo que ya estamos experimentando, pero lo diferente no nos va a funcionar. Si va a ser más, mejor o diferente, no nos va a funcionar. Tenemos que crear algo que sea totalmente distinto. Y aquí es donde entra transformación. Transformación en un término muy cliché, el ejemplo de la transformación, que es un cliché, pero me encanta, es la oruga a mariposa. La oruga, si viniera un extraterrestre de Júpiter que nunca hubiera visto orugas y mariposas, que no hubiera tomado clases de biología terrícola, y tú le muestras una oruga de mariposa monarca y le muestras una mariposa monarca al mismo tiempo, no te cree que son el mismo ser. No te lo cree. ¿Por qué? Porque son radicalmente distintos. Con todo y que son el mismo ser, son radicalmente distintos. Las condiciones en las que viven, las condiciones en las que se mueven, las condiciones en que se alimentan, son absolutamente distintas, ¿ok? Y ahí es donde empieza, la oruga no cambia a mariposa. No es una oruga más delgada que le salieron alas. No cambió.
transformó. Y eso es lo que se requiere ahora de nosotros. Tener en este espacio de transformación, que finalmente, desde mi definición de transformación, la transformación es la alteración radical y profunda que resulta en el despliegue del potencial existente. Aquí es donde tenemos que hacer un alto y observar nuestro potencial, tanto como seres humanos, como empresarios, como emprendedores. ¿Por qué? Porque si no observamos nuestro potencial, si no vemos cuál es el potencial existente, no va a ocurrir nada. Este es un juego muy divertido. El juego que nos toca jugar hoy es un juego muy divertido y es un juego en el que hay grandes riesgos. Estamos jugando de una manera mucho más riesgosa que antes, porque ahora no nada más se está poniendo en juego nuestro capital, si hablamos desde el punto de vista business, se está poniendo en juego nuestra salud, se está poniendo en juego el esquema, el esquema social en el que estamos viviendo, nuestro esquema familiar. Estos meses se ha visto movido de alguna manera, está todo en riesgo. Y sin embargo, la posibilidad de logro en este juego es maravillosa. La posibilidad de tener resultados padrísimos está a nuestro alcance siempre y cuando estemos dispuestos a dejar de pensar como pensábamos, ¿sí? Decía, parafraseando un poco a Einstein, el tipo de pensamiento que nos trajo a estas circunstancias no va a ser el mismo tipo de pensamiento que nos va a sacar de aquí. O sea, si queremos salir de aquí, tenemos que pensar de manera distinta. Me estoy quedando sin batería en la laptop, tengo que ir por el cablecito. ¿Me permiten un segundito, por favor? No te preocupes, Jesús. Bien, ya regresé. Estaba muy cerquita el cablecito. Bien, entonces, básicamente, presentar estos conceptos. Si te fijas, no te estoy dando un método, no te estoy dando un procedimiento porque no conozco tu negocio. O sea, cada uno de nosotros tiene que desarrollar su propio método, su propio procedimiento. No hay un modelo. Gente linda, ¿se acuerdan que querían romper paradigmas? Ya se rompieron. O sea, ya no hay un paradigma que seguir. Ya no existe. Ya todos los paradigmas acerca de cómo hacer negocios se han roto. Los paradigmas de cómo relacionarnos unos con otros se han roto. Los paradigmas de cómo es familia, la convivencia familiar se ha roto. Bendito sea el universo, que esto nos da la posibilidad de crear nuevas estructuras, pero ahora sí centrados en lo que funciona. Algo que me gusta decirle a la gente: no busques regresar a lo normal. Lo normal es terrible. Lo normal, como decía McGill, lo normal es una opresión destructiva. Lo normal mata la capacidad de desarrollo, lo normal quita el talento, lo normal mata la creatividad. No regreses a lo normal, regresa a lo que funciona, regresa a nuevas maneras de hacer y de vivir. Estoy perdiendo la noción del tiempo. ¿Alguien me dice cuánto tiempo me queda? No, no te preocupes, queda mucho tiempo. ¿Sí tengo chancita? Sí, sí. Perfecto, Dale. gracias. Bien, entonces, ya presentadas estas tres ideas, resiliencia, cambio, transformación, la intención de esto es que examinen lo que les estoy diciendo. Les vuelvo a decir, no me crean. Tengo 38 años dedicándome a hacer esto y no por eso lo que yo he aprendido en 38 años te va a funcionar a ti. O sea, no porque le ha funcionado a otras personas te va a funcionar a ti. O sea, no tiene por qué. Por favor, examínalo. Oye, lo que dijo este vato loco de resiliencia, lo que dijo acerca de que me pongo a ver el pasado, no es cierto, yo no hago eso. Yo nunca veo el pasado. Yo siempre construyo hacia el futuro. Bien, ¿sí? O sea, examínalo, no me creas. Si lo que dijo este vato del cambio, no, pues a mí me gusta cambiar. Yo cada vez que he cambiado he tenido resultados. Perfecto. O sea, no porque yo diga que habría que dejar de hacerlo, tienes que dejar de hacerlo. Pero sí examínalo. No lo desestimes
nada más porque no me pareció, pero no te lo creas nada más porque yo lo dije, ¿ok? Que esto es fundamental. Bien, entonces, ¿qué onda con transformación? Esa alteración radical y profunda que tengo que llevar a cabo, que va a resultar en el despliegue del potencial. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué es esa alteración radical y profunda? Te invito a que observes todo lo que has hecho hasta hoy para poner tu negocio donde está, para poner tu vida donde está, para poner tu situación donde está. Examínalo, haz un inventario, haz una lista de todas tus acciones y comprométete a no repetir ninguna de aquí en adelante. Comprométete a no repetir ninguna de las cosas que has hecho hasta hoy. Y ese es el reto. Y ahí es donde tengo que empezar a pensar, oye, pero es que es lo único que sé hacer. En efecto, hay que aprender. Este es el tiempo del aprendizaje. Bien, quiero ponerles un pequeño ejercicio. Yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen. Es un ejercicio bastante simple. Están viendo 9 puntos en la pantalla. Y la intención es que unan los 9 puntos utilizando 4 líneas rectas. Si lo quieren hacer en papelito, sin levantar la pluma del papel, sin doblar el papel. ¿Sí? Algo que es interesante, quiero que lo traten de hacer, aunque sea mentalmente, si no tienen pluma y papel, traten de hacerlo, traten de unir los 9 puntos. ¿Y con qué se van a topar? Algunos de ustedes ya conocen el ejercicio. ¿Y con qué se topan? Y se empiezan a topar con cosas, ratón, digo mouse, regresan bien. Se topan con, tiran una línea, 2, 3, 4, híjole, no se puede, me sobra la línea en medio. Ok, entonces cambio la estrategia y empiezo a tirar otra vez otra línea por un lado, por otro y por otro, y chispas, me falta otra. Y empiezo a tirar, de repente llego y si no borrara mis intentos, quedaría con algo como eso. Y no se pueden unir los 9 puntos con 4 líneas el lápiz de la pluma del papel. ¿Por qué? Porque no se puede, no hay manera, no hay solución. Sin embargo, lo que yo te digo es, estás atrapado en lo normal, estás atrapado, eso azul es lo normal, es lo que la gente llama los marcos de referencia. Los marcos de referencia es la manera elegante de decir normal, ¿ok? Entonces, estando atrapado en los marcos de referencia, en lo normal, en el patrón cotidiano de pensamiento, no hay manera de unir los 9 puntos con las 4 líneas rectas. Y aquí es donde estamos ahorita en estas nuevas circunstancias. El truco es, ¿qué pasa si rompes? Si te fijas, hay 4 líneas que son rectas, que en realidad te permite funcionar. Oh, mouse, ¿a dónde vas? Gracias. En realidad, si tú tiras estas 4 líneas rectas, lo que tuviste que hacer es romper las esquinas, salirte del marco de referencia para poder lograr esto. Si me siguen hasta aquí, tengo que empezar a pensar fuera de lo que normalmente pienso. Y entonces, la pregunta sería, ok, ¿cómo podría unir los 9 puntos utilizando 3 líneas rectas, ya no 4? Sin levantar el lápiz del papel. Y hay gente que empieza a quebrarse la cabeza y dice, bueno, pues expandiendo más, rompiendo más lo normal. En efecto, tú puedes tirar 3 líneas rectas y tienes la misma solución. Y si te pregunto, ¿cómo unirías los 9 puntos con una sola línea recta? ¿Cómo lo harías? ¿A alguien se le ocurre? ¿No? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien ya vio la película? ¿Alguien ya vio la película? Ah, pues ya lo dijo Josefina ahí. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo?
Una línea gruesa. Gracias. Una línea gruesa, una gran línea gruesa une los 9 puntos sin ningún problema. El asunto, y hay gente que me dice, Jesús, pero pues es un jueguito de salón. No, es la manera nueva de ver. Tienes que empezar a ver las cosas de manera totalmente distinta. Tienes que empezar a jugar, pero ¿sabes por qué no podemos? ¿Dónde resulta? Imagínense ustedes que tenemos un túnel, un laberinto con 4 túneles, ¿ok? Tenemos un laberinto, tenemos 4 túneles, ponemos queso en el cuarto túnel y ponemos una ratita a la que no le hemos dado de comer en un par de días y la ponemos en la entrada del laberinto. Y la ratita obviamente empieza a olisquear y huele comida, ¿ok? Y empieza a buscar la comida, baja al primer túnel y no encuentra nada, se sale, entra al segundo túnel, no encuentra nada, se sale, entra al tercer túnel, no encuentra nada, se sale, entra al cuarto túnel y ¡wow! Queso. La rata en este momento es feliz, está comiendo, qué padre. Si nosotros repetimos este experimento lo suficientes, la cantidad de veces suficientes, vamos a tener una rata lista. Vamos a tener una rata que sabe dónde está el queso. La ponemos en la entrada del túnel, del laberinto, y va al cuarto túnel sin ningún problema. Ya no batalla. Hasta aquí los seres humanos y las ratas somos exactamente iguales. Exactamente iguales. Aprendemos que algo funciona y lo seguimos haciendo una y otra vez porque funciona. Ya sabemos que funciona. Pero ¿qué pasa si en alguna ocasión, nomás por sacar de onda a la rata, ponemos el queso en el segundo túnel? ¿Qué es lo que ocurre? Que la rata entra al cuarto túnel, echa la greña y ups, no hay queso. Qué raro. Se sale del cuarto túnel y vuelve a entrar y no hay queso. Y se sale del cuarto túnel y vuelve a entrar y no hay queso. Hasta aquí, los seres humanos y las ratas somos igualitos. Seguimos haciendo algo, aunque no funcione. Ya lo hicimos, es lo normal. Así es como se hace. Antes los tiempos eran mejores. ¿Han escuchado la frase, los tiempos de antes eran mejores? Sí había manera de hacer esto, antes sí había manera de hacer aquello. Es gente que está hablando desde el cuarto túnel, la gran mayoría de las veces. La gran mayoría de las veces ya no encuentro en esto mismo que yo hago el satisfactor que tenía antes. ¿Por qué? Porque ya lo convertí en un cuarto túnel. El punto aquí es, la rata se sale del cuarto túnel, entra al tercer túnel, no encuentra el queso, se sale, entra al segundo túnel y sorpresa, hay queso otra vez. Y la rata es feliz. Y aquí los seres humanos y las ratas somos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. La rata no está interesada en el túnel. La rata está interesada en el queso. Los seres humanos no estamos interesados en el queso vida, queso éxito, queso satisfacción. Estamos interesados en lo correcto. Estamos interesados en hacer lo que es correcto. Y ese es el reto que tenemos que romper. Esa es la base fundamental que tenemos que atacar hoy si queremos transformar nuestra existencia. Ya no podemos seguir haciendo lo normal, lo correcto. Pensar fuera de la caja o, como decía una autora de libros, pintar fuera de la raya. Tenemos que atrevernos a pintar fuera de la raya. Tenemos que atrevernos a aprender a ser mucho más humanos. Y esto es algo sorprendente para mucha gente. Durante el proceso del negocio empezamos a perder nuestra capacidad de relacionarnos como seres humanos. Hoy, ante un reto de distancia, ante un reto donde la mayor parte de nuestras relaciones va a ser como esta, a través de dispositivos, a través de pantallas, tenemos que recuperar nuestra humanidad. Y ese es un reto fantástico. ¿Alguna pregunta? Cuando tú liberas tu potencial, cuando tú eres capaz de liberar tu potencial, eres capaz de lograr cualquier cosa. Y esto no es un asunto filosófico, no es un asunto acerca de creer en ello. Hay gente que me dice, bueno, es que eso es pensamiento positivo, creer es crear. No, creer es creer, crear es crear. Son cosas distintas que van enlazadas. La creencia
es algo que te permite enfocar tu mente. La creación permite que enfoques tu esfuerzo. Son cosas que tienen, sí, creer es fundamental, porque creer es como una mira, ¿sí? Ahí eso, yo creo que puedo lograr eso, eso es padrísimo. Ahora, tengo la intención de lograrlo, eso es totalmente distinto. Y aquí es donde tenemos que empezar a trabajar. Y algo que es importante, todo lo podemos hacer. Todo es posible. El pensamiento positivo, por ejemplo, te dice que todo lo que tú quieras lo puedes lograr. Y sin embargo, es importante tener ciertas nociones. Estoy ahorita cortando una hojita de papel. Estoy cortando un pedacito a una hojita de papel, una hoja de tamaño carta que tenía yo por aquí. Y le corté un cacho. Si alcanzan a ver, si distinguen la hojita de papel con un hueco aquí. Les tengo una pregunta y quiero que me contesten algunos de ustedes. Vean un poquito a mí, mi volumen. Bien. La pregunta es, sin quitarle más papel a la hoja, ¿podría yo pasar a través del hueco de la hoja? ¿Es posible que yo completito, con todo y mi silla de ruedas, pudiera pasar a través del hueco de la hoja sin quitarle más papel a la hoja? ¿Alguien coménteme algo? Según yo, no. Josefina Guerra dice que tampoco lo cree. Aquí es donde empiezan los asuntos de lo que es posible y lo que no es posible. De repente nos topamos con que cómo es posible que con el volumen que tienes, con todo y la silla de ruedas, puedas pasar por ese hueco. Pues claro que no. Y entonces nos damos cuenta que es igual de imposible que tener éxito financiero hoy en esta época. ¿A quién se le ocurre? Con la economía en recesión como estamos y como nos les gusta decir los analistas financieros, peor que la del 29, del siglo pasado, les encanta decirlo, los escucho y es fantástico cómo se regodean en lo terrible que estamos viviendo. No, no es terrible, es nuevo. No es terrible. Es como si un niño en el momento del parto dijera, híjole, qué terrible, se está acabando el mundo. No, estos son dolores de parto, gente linda. Esta es una oportunidad fantástica, pero ¿cómo es posible, Jesús? O sea, la neta, no te das cuenta de las cosas, no te das cuenta de lo que está pasando, no es posible que yo tenga más ventas, no es posible que el negocio no... Es más, no es posible que no corra a mi secretaria, no es posible que no lo haga. O sea, estoy totalmente atrapado en este rollo. Y en serio, es totalmente imposible. Desde donde nosotros estamos, no es posible hacerlo. ¿Por qué? Porque las circunstancias no son las apropiadas, porque estoy en circunstancias difíciles en donde no me va a alcanzar el dinero, donde los clientes no me quieren comprar, donde la gente no viene, donde en realidad las cosas están de la fregada, donde me da miedo levantarme en la mañana, donde los acreedores me quieren comer, y realmente no es posible sentirme de ninguna manera positivo, maravilloso, entusiasmado, porque las cosas no están para estar entusiasmados. Las cosas están para esforzarse, para tratar de no sufrir, para tratar ya no de tener éxito, sino simplemente de sobrevivir. El éxito hoy es totalmente imposible. Ahorita hice algunos cortes en la hoja. No le quité más papel, solo hice algunos cortes extras. Y no sé si vean lo que está pasando con la hoja. No sé si noten que ocurrió algo interesante con esta hoja. Déjenme dejar de hablar porque o desdoblo la hoja o hablo. No me dan las neuronas para más. No sé si notan. ¿Cómo la ven? ¿Podría yo pasar completo con todo y mi silla de ruedas por aquí? Así de imposible es. Igual de imposible que yo pase por aquí con todo y mi silla de ruedas. De la misma manera es imposible que ustedes tengan éxito, logro, realización, crecimiento en esta época. Es igualito de imposible. ¿Sí me captan lo que les quiero decir? Tenemos que aprender a usar
los recursos ordinarios que tenemos de manera extraordinaria. Yo utilicé tijeras de Office Depot ordinarias, utilicé una hoja de fascia bond de 90 gramos, de 90 kilos, no 90 gramos, ordinaria. Solo que la corté de forma extraordinaria. Eso es todo. Y ahí es donde se nos presenta el reto y ahí es donde tenemos que aprender a pensar. Esa es básicamente la idea, esa es básicamente la propuesta del trabajo, porque pensar más allá de los 9 puntos requiere un atrevimiento que muchos no tienen, pero que ustedes me doy cuenta que sí por sus intenciones. O sea, platicando con Ciro, somos gente que estamos viendo cómo lograr nuevas cosas, nuevas técnicas. Bien, ya tienen la intención. Ahora lo que sigue es atreverse, realmente atreverse. Y bueno, básicamente esa es la propuesta de hoy. Y recordarles, vivir es un trabajo de tiempo completo. O sea, vivir no tiene pausa y por vivir hay que integrar trabajo, familia, vida personal. Vivir es una integración total. No hay, si ustedes todavía piensan que trabajo y vida están separados, los invito a que lo integren. Vida y trabajo son una sola cosa y hay que aprender a equilibrarlo. Hay que tenerlo totalmente equilibrado. Ya no busquen, la gente linda, no busquen atender sus recursos humanos, no busquen atender su capital humano, su capital intelectual. Atiendan sus asuntos humanos. Empiecen a lidiar con los asuntos humanos de sus empresas, de sus despachos, de sus familias, por el amor de Dios, importante, ¿ok? Y bueno, ya me callo porque si no yo puedo seguir hablando. Me apasiona compartir todo esto. Yo podría hablarles 6 horas sin parar y se los prometo, me encantaría, pero ya, basta. Muchísimas gracias por la atención que tuvieron. Y bueno, estoy a sus órdenes, lo que requieran. Mi Facebook es Creando Horizontes, o cualquiera de los dos. Y estoy para ustedes cuando lo necesiten. Ciro tiene mis datos de contacto. Lo que requieran, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Muy interesante la plática. Bueno, al menos a mí me dejas con mucha tarea. ¿Cómo encuentro, cómo sé si los puntos se pueden o no se pueden unir? Sí se pueden. La vida real, ¿no? La neta, se pueden cuando encuentres lo suficiente grueso con una sola línea recta o cuando te atrevas a romper lo que te da seguridad. Cuando te atrevas a romper lo que ha sido tu estructura fundamental para llevar a cabo tu negocio. Cuando te atrevas a romper el punto. Había un libro que se me hacía muy interesante que se llamaba Mata la vaca. ¿Sí? Deshazte de lo que tú dices que te da seguridad. Rómpelo. Atrévete. No a lo baboso, gente linda. Si te llegan y te dicen brinca con un bungee inalámbrico, no les hagas caso. No funciona brincar con bungees inalámbricos. Tenemos que ver lo que es sensato, no lo que es seguro. Busca lo sensato, no lo seguro. Y a veces lo sensato parece tremendamente riesgoso. Y sin embargo, hoy es lo que nos toca. Bien, ya me callo porque en serio, si no voy a seguir hablando. Gracias. Me despido, los dejo en su junta. Gracias por todo y nos vemos la próxima vez que nos veamos. Martes, jueves y sábados transmito un Facebook Live de 7:30 a 8 de la noche. Todos los martes, los jueves y los sábados en Jesús Márquez en Facebook. Si gustan, los invito. Me encantaría que escucharan la conversación y saber que andan por ahí. Nos vemos. Gracias. Gracias.